Buenos días, hermanos. Buenos días todavía. Buenos días todavía. El Señor les bendiga. Bueno, quizás algunos de ustedes no me conocen, no lo sé. He estado aquí en algunas otras ocasiones y he tenido este gran privilegio. La verdad, siempre me honran mucho que recibo la invitación de parte de esta iglesia para predicar. Y agradezco a Dios sobre todo porque en la sangre de Cristo y por su Espíritu somos uno en el Señor. Y Dios tiene su iglesia y está extendiendo su reino por todo nuestro país. Cada vez que se reúne un grupo de creyentes que tienen esa determinación para adorar al Señor, debe ser un gozo para cada cristiano. Reciban saludos de su iglesia hermana en Monte Sión, en San Agustín. Y quisiéramos siempre mostrarnos afectuosos. Y yo agradezco mucho que en este día, un día especial, que es digno de conmemorar, que de hecho lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Ustedes están de acuerdo conmigo que todo el tiempo conmemoramos la resurrección de Cristo. Y aunque a veces no mencionamos propiamente la resurrección, estamos diciendo al mundo que nosotros vivimos con una esperanza viva. Una esperanza que se solidifica a través de la vida de muchos creyentes. El día de hoy vamos a estar compartiendo un poco, y aunque ciertamente los relatos de la resurrección serían también muy apropiados para el día de hoy, tomé la decisión de hablar un poco acerca de cómo Cristo abordó la resurrección. Y recordando que siempre la resurrección también de Cristo está conectada con nuestra resurrección. Y es por eso que estamos aquí. Así que les voy a invitar, habiendo agradecido que me hayan invitado. Mi nombre es Ever Aguilera, lo dijo el hermano. Bueno, aquí está mi familia. Y bueno, estamos para compartir la palabra de Dios y esperemos que esta edifique a su iglesia y también llame a aquellos corazones que aún no se han vuelto al Señor. Les voy a pedir de favor que me acompañen a orar y nos adentramos en este sermón. Oremos al Señor. Soberano Dios, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Damos la honra y la gloria a tu nombre. Reconocemos, Señor, en todas las cosas, Señor, tu divino poder para hacer que tu iglesia se reúna, para hacer que tu iglesia te adore, Padre, y que se humille de corazón en este día, reconociendo, Señor, principalmente esa obra tan poderosa que enviando a tu Espíritu, fuiste a esa tumba, Señor, y levantaste a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos, lo cual es fundamento de nuestra fe, lo cual se debe estar predicando constantemente para dar esperanza a aquellos que ciertamente han puesto su esperanza en Jesucristo, su fe en Jesucristo, pero también para que algunos reconsideren sus caminos y se vuelvan de sus pecados, Señor. Bendice, por favor, tu palabra y que el día de hoy sea para honor y gloria tuya. Bendice el corazón de tu iglesia. Susténtanos, por favor, y gracias, Señor, por tu palabra que nos das en esta mañana, por esta oportunidad que nos das. Señor, que sea tu palabra la que se escuche y la que sea recibida. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien, como ustedes ya leyeron, como leímos ahora en Marcos capítulo 12, del versículo 18 al 27, vamos a estar considerando este título, este sermón, Dios, el Dios de vivos. En diferentes momentos de la historia del cristianismo, amados hermanos, nos podemos dar cuenta cuán innumerables son los ataques contra la doctrina de la resurrección. Hoy en día, por ejemplo, muchas personas afirman que después de la muerte no hay nada más, que solo se pasa a la inexistencia, o que la autoconciencia del ser humano como individuo simplemente termina en definitiva en la muerte. Pero esto es así.
¿Acaso ya no hay nada después de la muerte? Los testigos de Jehová, que muchos de ustedes quizás conocen o son cercanos, incluso podemos tener familiares, de esta secta niegan la resurrección corporal de Jesucristo después de su muerte. Y los ateos niegan la resurrección, y los agnósticos, aquellos que siempre quieren pruebas para poder creer las cosas, no creen en la resurrección. Ahora, en los primeros siglos del cristianismo hubo enemigos de esta verdad fundamental, y ciertamente hay varias formas de negarla. Y esto es la cosa más triste, hermanos, porque algunos entre la iglesia de Corinto decían que no hay resurrección. Hermanos, pero esto es gravísimo en varios sentidos. Vayan conmigo a 1 Corintios 15, del 16 al 17. Esto solo nos va a servir para introducirnos en nuestro tema, pero quiero llamar su atención al hecho de que una iglesia que profesa la fe cristiana, un grupo de creyentes que dicen ser iglesia de Cristo, estaban en tremendos problemas porque ellos negaban, entre ellos había personas que negaban la resurrección. Pablo le responde en 1 Corintios 15, 16 y dice, porque si los muertos no resucitan, ellos decían, no hay resurrección en ningún sentido. Dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que la doctrina de la resurrección no es una doctrina pequeña, no es una doctrina en la que pudiéramos decir, bueno, pues hay diferencias de opinión. No, amados hermanos, la resurrección es un tema, una doctrina fundamental de la fe cristiana. Si hay un profesante cristiano, alguien que dice que es cristiano y tiene dudas o incertidumbre o simplemente, o más allá de las dudas, simplemente se le hace como un poco difícil de creer o no lo cree en un sentido ya práctico, que hay una resurrección de muertos, esa persona no es cristiana. Esa persona no ha abrazado la fe con el debido entendimiento de la fe acerca de Cristo. Porque si la resurrección no es posible, no es posible en ningún sentido, entonces esto se pone grave porque Cristo entonces no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues la cosa todavía está peor porque estamos poniendo la fe en alguien que quedó en la tumba. Si la fe no se puede depositar en él, porque la fe es la esperanza de vida, la fe es el anhelo de una vida eterna con Dios, y si se deposita en alguien que está muerto, no tiene ningún sentido la fe. Y si la fe no tiene ningún sentido y no se puede depositar en Cristo resucitado, entonces no hay perdón de pecados. Yo quisiera animarte en esta introducción en que la resurrección de Cristo tiene implicaciones poderosas para nosotros los cristianos, porque incluso de ella se deducen o se resultan algunas cosas en el día del juicio. Porque con ella la resurrección, es decir, la resurrección de Cristo, selló a todos los que se presentarán delante de Él. También la resurrección fue atacada, porque hay aspectos de la resurrección, sabemos que es la resurrección de Cristo, también está la resurrección final de los tiempos, pero también está en un sentido el nuevo nacimiento involucrado en esta doctrina, pero en sus varias facetas, la resurrección de Cristo o la doctrina de la resurrección fue atacada por falsos maestros. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 al 18. Estamos citando en el Nuevo Testamento que, bueno, para la iglesia esto no es nuevo. O sea, es decir, si podemos concluir que incluso aquí en nuestra época hay personas que niegan la resurrección
o que hablan cosas erróneas sobre la resurrección, pues debemos ser advertidos tanto por hermanos en general o por falsos maestros, hermanos o aquellos que profesan la fe, o por falsos maestros que desvirtúan esta doctrina. Vean lo que dice Pablo, advierte a Timoteo de algunos falsos maestros, 2 de Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Estos falsos maestros, Himeneo y Fileto, por este tipo de hombres es que un mundo como hoy necesita el evangelio. Hoy en día, hermanos, a veces es difícil de creer, pero hoy en día sigue habiendo en las iglesias tanto ciertas personas que profesan la fe o incluso algunos falsos maestros que se han introducido en las iglesias que sostienen algún tipo de herejía. Y particularmente para nuestro tema de hoy, la resurrección es negada o desvirtuada. Debemos enfatizar esto. Yo, hablando un poco del credo apostólico en la iglesia local, les decía a los hermanos, es muy importante afirmar estas cosas porque estos son fundamentos de fe. Nosotros no estamos para debatir ciertas cosas, como por ejemplo que la resurrección es una doctrina de fe. Así como Pablo, ciertamente también nuestro Señor Jesús tuvo que enfrentar esta oposición acerca de la verdad de la resurrección contra esta secta que Marcos, ya como leímos, es llamada la secta de los saduceos. Así que vamos a ver en primer lugar quiénes eran estos saduceos que creían y cómo se acercaron al Señor Jesús. Considere lo siguiente. En el tiempo de Jesús se cree que los saduceos eran un grupo pequeño de familias aristócratas y pudientes o que controlaban el templo a través de un capitán o un sagán, le llamaban, y eran en la mayoría estos hombres, los saduceos, miembros del Sanedrín, aquellos que juzgaban las cosas en Israel, las cosas religiosas, colaboraban con los romanos y se mantuvieron separados de la gente común y los sacerdotes más pobres, de los cuales también muchos eran fariseos. Organizaron, como se nos dice en Hechos 4 y 5, los saduceos organizaron la persecución de la iglesia, pero fueron restringidos hasta cierto punto por los fariseos. Ahora, los saduceos, este grupo, sus doctrinas más sobresalientes eran, por ejemplo, la ley por encima de los profetas. Esto tiene también algunas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los saduceos decían que la ley de Moisés era superior a los profetas. Y si nosotros somos estrictos, sabemos que la ley tiene un sentido fundamental en la Escritura, igual que los evangelios, pero la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, ya sea de la ley o de los profetas. Aunque el profeta Isaías no escribió el Pentateuco, lo que escribió Isaías tiene tanta autoridad como lo que escribió Moisés. Pero ellos negaban esto y ellos decían, lo que escribió Moisés es superior y los profetas es inferior. También negaban la existencia de ángeles, ya sea buenos o malos, como lo dice Hechos 23:8. Negaban las recompensas o los castigos en el Hades. Las recompensas en el cielo o los castigos en el Hades. Afirmaban la libertad humana por encima del fatalismo de unos llamados esenios. Y al mismo tiempo también negaban la resurrección. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Vayan conmigo a nuestro texto, al verso 18 de Marcos 12, por favor.
Estamos hablando de quién era este grupo y de sus doctrinas para entender cómo se acercaron estos hombres a Jesús. Dice el versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió, noten ahí cómo ellos citan el Pentateuco, porque ellos enfatizan eso, y dice, nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahora es interesante aquí todo lo que hacen estos hombres, los saduceos, porque se nos dice en este texto de Marcos lo que no creían, que era la resurrección. También se nos dice el énfasis que tenían sobre la ley. Algo importante aquí. Si yo les preguntara, hermanos, ¿qué es más importante, los evangelios o las cartas paulinas? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sabían ustedes que en los primeros siglos de la iglesia había hombres que decían que los evangelios estaban por encima? Lo mismo que los saduceos en un sentido del Pentateuco. Ellos decían, los evangelios están por encima de las cartas apostólicas. Y había otros que decían, no, si vamos a encontrar la verdad nada más, debe ser a través de las cartas apostólicas. Bueno, de ahí nacieron muchas herejías. Entonces, es importante reconocer estos patrones de sectas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso más adelante, para que nosotros como iglesia de Cristo no repitamos esos patrones. No hagamos una cosa como presumiendo una espiritualidad. Por ejemplo, la gente que dice, no, es que la vida de Cristo, los evangelios, claro, este es el fundamento de lo que los apóstoles dicen, pero no significa que sea más o menos palabra de Dios una cosa que la otra. Ahora sí regresamos. Se acercan a Jesús, ustedes pueden notar, como maestro. Ahora, no porque tengan interés en aprender, sino que quieren ridiculizar su enseñanza. Esto es muy importante para estos días en que muchos cristianos se creen maestros y cuando se acercan a los ancianos o a los pastores en sus iglesias, ellos se acercan como sabiendo. Esto nos debe instruir que si nosotros queremos aprender de Cristo, no debemos llegar como que sabemos. Incluso como ahora que lo estamos haciendo como predicador, yo en esta ocasión, pero ustedes cada domingo que se exponen a la palabra de Dios, no debemos llegar a este lugar como pensando que nosotros somos los que sabemos, porque si no, nos vamos a perder la enseñanza. Ahora, estos hombres apelan, como ellos creían, a la ley. Vayan conmigo al Pentateuco, que ellos en un sentido citan los de los saduceos. Vayan a Deuteronomio 25, del 5 al 6. No fui, ¿cómo se le dice? Recomendado en cuanto al tiempo, pero yo supongo que tengo tiempo. Tenemos todo el domingo. No, pero no se crean, nada más vamos a durar un tiempo considerable. Dice así, Deuteronomio 25:5 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, obviamente soltero, se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Número 6, y el primogénito que ella diere a luz, solo el primogénito, sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ahora, hermanos, este texto, ¿qué tipo de mandamiento era? ¿Era un mandamiento moral? ¿Esto debería ser una práctica moral? No. Era un mandamiento civil e incluso podríamos decir que era un mandamiento positivo dentro del antiguo pacto para poder preservar la descendencia. Su objetivo era ese, preservar la descendencia de los hijos de Israel para cada una de sus familias.
Si sucedía simplemente que hombre moría sin dejar descendencia, su pariente más cercano, que incluso podría ser un hermano, podía tomar su mujer y al concebir su primer hijo pertenecer a la descendencia de ese hermano, y después ya su descendencia podía continuar a nombre de este último. Las razones más simples pueden ser el objetivo de preservar la descendencia de los hijos de Israel, pero como en las escrituras es muy común que estas cosas apuntan a la legitimidad de la descendencia del Mesías cuando éste llegará, o cuando éste llegara, y podemos ver esto en las genealogías de Jesús. Ustedes pueden notar que hay diferencias en las genealogías de Jesús, en la que da Mateo y en la que da Lucas. Hay algunas diferencias y bueno, hay varias razones. Una se cree que es por causa de José, otra por causa de María y algunas otras por cuestiones de legitimidad en relación a los hermanos o los parientes cercanos en tiempos, por decirlo así, en este caso de la línea de Judá. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta aclaración? ¿Qué tiene que ver el matrimonio con la resurrección? Vean el versículo número 20. Nuestro verso 20. Vamos otra vez a Marcos, por favor. Marcos 12:20. Vean a estos saduceos. Ellos eran adictos a la Rosa de Guadalupe. Se inventaban unas historias tremendas. Dice ahí, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. ¡Wow! ¡Qué historia! Y si no dejaron descendencia y después de todos murió la mujer. Y en la resurrección, pues cuando resuciten, fíjense ellos cómo están ridiculizando la doctrina de la resurrección. ¿De cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. La mayoría de los eruditos piensan que los saduceos en realidad solo estaban inventando esta historia familiar, a través del cual querían ridiculizar la enseñanza de la resurrección, y lo hicieron a partir del mandamiento de Moisés. Ahora, tal historia presenta un caso bastante extraño de conducta humana. Creo que esta mujer ya hubiera levantado sospechas a partir de la muerte de su segundo marido. Yo creo que el tercero diría, no, yo no voy ahí. Sí, o sea, ahí está pasando algo raro, se están muriendo todos, pero bueno. En la resurrección, dice el versículo 23, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer si las 7 lo tuvieron? Ellos querían probar, hermanos, que no hay resurrección y se están burlando. No están preocupados por si habrá o no matrimonios en el cielo. Ellos quieren ridiculizar la resurrección. Pero avancemos. El error y la ignorancia de estos hombres. Ya sabemos quiénes eran, ya sabemos qué doctrinas y luego vemos cómo abordaron a Jesús. Pero ahora notemos el error y la ignorancia de estos hombres. Versículo número 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, bueno, pues ustedes piensan esto, nosotros pensamos esto. ¿Sí dijo eso Jesús? No, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Es un error. Es un tremendo error negar la resurrección, porque se ignoran también las escrituras y se ignora el poder de Dios. Estas cosas no es cuestión de tacto o de tener tacto para decirle o no que está equivocada la persona, de que si estamos en este asunto como de una opinión, no, esta es mi opinión, no, es erróneo ignorar el hecho de la resurrección por causa de la palabra de Dios y también por causa de la persona de Dios, que es a donde vamos a dirigir nuestra conclusión más adelante, aún no, pero más adelante. Dice el versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vean que al principio Jesús señala, en primer lugar, que hay una ignorancia de la palabra. Ahora, Cristo no apela
a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a Job, a Ezequiel o Daniel. Cristo va a apelar al Pentateuco. Cristo les va a demostrar por la palabra de Dios la verdad de la resurrección con la misma ley que ellos citaron, con el mismo autor, que en este caso es Moisés. Esto resalta la sabiduría de Cristo al no citar otros textos, y no lo hace porque carezcan de autoridad, pues toda la escritura es inspirada por Dios, sino que lo hace por estrategia, evidenciando el gran error e ignorancia de estos hombres impíos e incrédulos. Esto me recuerda, y yo no sé si a ustedes también, me recuerda que aquel joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le responderían la mayoría de los evangélicos hoy en día? Pues haz una oración y ya, con eso heredas la vida eterna. Repite estas palabras, toma una decisión por Jesús. Eso es lo que diría la mayoría de los evangélicos. Si alguien se acerca pidiendo como una respuesta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús lo remite a la ley. Le dice, los mandamientos sabes, y le recita casi los últimos 6. Lo hace con sabiduría. Cristo usando el propio argumento que ellos presentaban. En este caso el hombre principal se creía un hombre justo y el propio argumento era contrario a él. Esto demuestra la gran sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y deberíamos de aprender de él. Ahora, también Cristo señala que hay una ignorancia del poder de Dios, particularmente en este caso de Cristo. Tenían testimonio, estas personas tenían testimonio de que por el poder de Dios, Cristo había efectuado milagros de resurrección. Y aunque no nos vamos a meter en problemas en asuntos cronológicos, porque Jesús hizo muchas cosas que no están en los evangelios, pero por lo menos tenemos 3 resurrecciones que Cristo efectuó. ¿Las recuerdan? La hija de Jairo, el Lázaro y el hijo de la viuda de Naín. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En el Antiguo Testamento también había evidencias de resurrecciones, pero negar la resurrección es decir que Dios no tiene potestad sobre su creación, o que el dador de la vida no tiene poder para dar vida. Hermanos, por eso es tan importante hablar de la resurrección como un tema fundamental de la fe, porque no hacerlo está dando a entender o estamos presuponiendo que Dios no tiene potestad sobre su creación. Mi hermano diácono en la mañana me mandaba un mensaje y me decía, hermano, estamos orando por ti para que el Señor edifique a la iglesia y salve a los perdidos. Y meditaba en ese mensaje que me dio de ánimo. Porque muchos cristianos pasan la vida como si Dios no tuviese el poder de resucitar muertos. Debemos tener esperanza aún para aquellos casos que parecen ser difíciles o imposibles. Un cristiano tiene fe y tiene esperanza y mucho amor, que de hecho es lo que nos dice Pablo, que es lo que permanece. El error doctrinal, como en este caso de los saduceos, que es gravísimo, pero también los errores doctrinales, o mejor dicho, las herejías, se manifiestan en muchos grupos, y no quiero decir de creyentes, hermanos, porque cuando hablamos de algo fundamental que se niega, estas personas no son creyentes. Por ejemplo, buscan con las escrituras anular las propias escrituras o infieren doctrina de lugares equivocados. ¿Cómo se infiere sobre la resurrección de un lugar donde se habla del matrimonio? No había lugar para eso. Se burlan de las posiciones opuestas con las mismas escrituras, queriendo desacreditar
al que piensa diferente. Sus postulados comúnmente quien sostiene herejías niegan en alguna manera el carácter de Dios revelado en las Escrituras, ya sea su ser, sus atributos o sus obras. Por eso es muy importante la resurrección. Ahora avancemos hacia cómo responde Cristo a la falacia de estos hombres. Verso 25, por favor, de nuestro texto en Marcos 12. Con razón, yo digo, ¿van a buscar o no? Pero ahí está. No había volteado para acá. Ok. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y aunque ahorita todavía no voy a aplicar esto como quisiera, solo quiero mencionar, hermanos, cómo Cristo no se anda con rodeos. Él les dice que están mal y que son unos ignorantes y que están negando el poder de Dios. Pero luego dice, porque cuando resuciten de los muertos, está afirmando la verdad y dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Los ángeles también, los saduceos niegan la existencia de los ángeles y ellos dicen, Cristo les dice, serán como los ángeles de Dios que están en el cielo. Vayan conmigo a Lucas 20, no sé si lo van a poner o no, sí también, ok, Lucas 20, del 34 al 36, entonces ya voy más rápido, va. Dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquí vamos a notar algunas cosas muy prácticas. Matrimonio. No sé si ustedes en su momento, los ancianos, por ejemplo, que alguien le dice, hermano, ¿y en el cielo qué? Si voy a recordar a mi esposo, voy a recordar a mi esposa. Yo sé que esas inquietudes siempre están y a lo mejor después de lo que voy a decir los voy a dejar con más dudas, pero bueno, ahí va. El matrimonio. Dice así, Cristo responde también en Lucas, porque es la misma situación, dice que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. El matrimonio, amados hermanos, es una institución para este tiempo, para este lado de la eternidad, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo, hasta ahí está la institución del matrimonio. Porque Cristo lo dice, no me lo estoy inventando yo. Ahora bien, cuando dice ni se casan ni se dan en casamiento, se enfatiza que no es necesario. Que no es necesario. Por ejemplo, hay muchas cosas que el matrimonio nos provee, dado nuestra debilidad, nos provee e incluso es un medio para la procreación, para que todos los que Dios ha destinado que existan vengan a la existencia a través de los nacimientos. Pero eso solo sirve para este tiempo. El matrimonio ya no es necesario para aquel siglo. Todos los justos, todos los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, no tendrán necesidad del matrimonio para preservar la descendencia, ni tampoco el nombre, porque el nombre será el de hijos de la resurrección. Ahora, yo sé que quizás voy a dejarlos con más dudas, por eso dije al principio, pero es importante tener eso claro, ¿sí? Ahora, nuestro punto no es el matrimonio, no seamos como los saduceos, ¿verdad? Ay, nos vamos allá con ese tema. No, regresemos, porque ellos dijeron, es que el matrimonio, como Moisés lo diseñó en la ley, pues, ¿qué caso tendría con la resurrección?
Pero vean la respuesta de Cristo en nuestro texto. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Ahora, hermanos, la resurrección no es esperanza, o un tema de la resurrección, no es esperanza para todos. El ateo, el agnóstico que no cree en la resurrección, ellos dicen, pues qué bueno que no creen en la resurrección y qué bueno que no hubiese resurrección, porque he hecho de mi vida un papalote y pues al final de cuentas, pues ya nomás paso a la inexistencia, a un sueño eterno, algunos dicen, ¿verdad? O a la aniquilación, lo cual es falso, hermanos. La resurrección no es esperanza para todos. Vayan conmigo a Daniel, capítulo 12, verso número 2 y 3. Creo que la mayoría de ustedes conoce este pasaje. Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y esta es una figura para hablar de la muerte y la resurrección. Duermen, están muertos, despertados, resucitan. ¿Estamos claros en eso, verdad? Sí, ok. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esta figura de Daniel también, o mejor dicho, esta afirmación de Daniel con el recurso que usa, hablando de lo que Cristo dijo, hay un sentido de dignidad que nosotros estamos persiguiendo como cristianos. Porque aquí podemos ser pobres y estar enfermos y débiles y limitados, ciertamente por muchas situaciones, pero con el Evangelio somos llamados a aquella posición de dignidad en el Evangelio, donde se resplandecerá como el sol, como las estrellas, porque el brillo no será nuestro, sino de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo afronta esta realidad, esta verdad contra los saduceos, diciéndoles que los justos sí se levantarán para resplandecer y llegarán a esa condición de dignidad. Por eso dice, los que sean dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. Vean lo que dice Juan también, capítulo 5, verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5, 28. Y dice, y los que hicieron lo bueno, ¿verdad? No sé si estoy diciendo algo nuevo, ¿verdad? Pero yo pienso que ustedes asumen eso. Los que hicieron lo bueno. Está enfatizando el juicio. Y el juicio de Dios, la base son las obras. Somos salvos por gracia, pero seremos enjuiciados por las obras. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que creyeron en Cristo y manifestaban por sus obras que habían creído en Cristo saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo y así, no habiendo creído en Cristo, estoy parafraseando, van a salir a resurrección de condenación. Cristo, el profeta Daniel, Juan, Lucas, todos ellos ven la resurrección como la cosa más extraordinaria que les va a suceder, al menos que se puede ver desde aquí, que les va a suceder a los cristianos respecto a su vida corporal. Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abriga, que ha de haber resurrección de los muertos
así de justos como de injustos. Ahora, Cristo está refutando a los saduceos, diciéndoles que va a llegar un momento de dignidad y honor en aquel siglo, en el siglo venidero. Pero hermanos, en un sentido práctico está llamando a los que le escuchan. Y en otro sentido práctico, nosotros, los predicadores hoy en día, hacemos lo mismo. Estamos llamando a los que nos escuchan en cuanto a esto. Porque Cristo dijo, porque no pueden ya más morir. Yo a veces, cuando predico, doy malas noticias. ¿Como cuáles? Como estas. Los que tienen aproximadamente mi edad, ya aquí voy a decir. Pero los que estamos arriba de los 40, así lo dejamos. Parece que fue ayer que teníamos 20. Y los que están arriba de los 60, parece que fue ayer cuando tenían 40. Sí nos damos cuenta que estamos muriendo. Que ya no tenemos el mismo vigor. Pero el Evangelio es el llamado a una vida indestructible. Porque el testimonio que nos dan nuestros propios cuerpos aquí, es que estamos muriendo, que nuestra vida se está acabando, pero con Cristo hay esperanza de una vida indestructible. Por eso es tan lamentable que el cristiano viva una vida pusilánime, débil, sin interés por las cosas de Dios. Eso es algo destructivo en las iglesias, que no asimilan la verdad, por ejemplo, en este caso, de la resurrección. Vean lo que dice Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, vean cómo se dirige nuestro Dios a través del profeta y dice, oh muerte, le habla a la muerte y dice, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Hermanos, el Evangelio ciertamente da esperanza a los que creen. Pero el Evangelio es una palabra de condenación para los rebeldes. El Evangelio es una palabra de condenación para los que se rebelan contra Dios. Por eso Cristo cuando dijo, ya no pueden, porque no pueden ya más morir, es porque afirma que en el Evangelio hay una vida indestructible. Por ejemplo, recientemente, particularmente en un sepelio, estaban velando a una persona y les decía yo, la resurrección no nada más es volver a la vida. No, es volver a la vida, a esa vida indestructible que Dios ha diseñado para los que le aman. Primera de Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que la resurrección nos proveerá una vida indestructible. Veía la escena donde tanto en el canto como en lo que se decía, y la roca se abre, y sabemos que se abrió no por motivos del Señor, no por causa del Señor, para que el Señor pudiera salir. La roca no se abrió para que el Señor pudiera salir, sino para que nosotros pudiéramos entrar. Y es el Evangelio el que nos da el acceso a este poder. Sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo en la refutación a estos hombres, dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora yo quiero aclarar, quizás algunos de nosotros tenemos la esperanza de llegar al cielo con alas.
No es eso lo que está diciendo aquí. ¿En qué son iguales a los ángeles? En que no pueden ya más morir. Nosotros seguiremos siendo seres humanos y los ángeles seguirán siendo ángeles. ¿Pero en qué seremos iguales? En que tanto ellos como nosotros no podemos ya más morir. También seremos como ellos que sirven a Dios de día y de noche. Y que al ser ellos el resultado de la resurrección, vienen a exhibir su condición como hijos de Dios, no como maridos de o como esposas de, sino como hijos de la resurrección. Primera de Juan 3, del 2 al 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Es el título más honorable para el cristiano. Se nos ha dado el título de su hijo. Somos hijos de Dios, aunque somos hijos con H minúscula, pero somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vean cómo Juan abriga la esperanza de la resurrección, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aunque yo creo, soy partidario de que las iglesias deberíamos celebrar esta fecha así, con quizás, bueno, no sé si ustedes lo hicieron, pero sé que algunas iglesias celebran el viernes, hacen su servicio y luego también a veces hacen servicio los sábados y algunos el domingo, obviamente, como domingo de resurrección. Pero hermanos, qué terrible que la iglesia de hoy en día, muchos evangélicos, se han olvidado de buenas prácticas de la iglesia histórica y que no fortalecen la esperanza, no fortalecen la esperanza de la resurrección en sus congregaciones. Y si no se fortalece la esperanza de la resurrección en el cristiano, su vida es poco pura. No anhela la pureza. Y muchos cristianos se han envuelto en pecados horribles de impureza hoy en día. Como lo ha habido antes, ciertamente, pero no debería de ser así. Y la resurrección es una doctrina, una verdad que nos ayuda a soportar la tentación y evita que muchos nos entreguemos a la impureza. Porque dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro, porque le vamos a ver cómo es Él. ¿No anhelamos acaso los cristianos ver a Jesús? ¿No anhelamos verlo en esa condición gloriosa, glorificada y que nos va a compartir de esa gloria? Pues esto debería purificar nuestras vidas en el presente. Por último, el Dios de vivos. Dice el verso 26, regresemos a nuestro texto, ya vamos a terminar, estamos cerca de terminar. O sea, ya falta menos de que cuando empecé. Dice así, verso 26, ¿lo tenemos ahí? Sí. Pero respecto a que los muertos resucitan, vean cómo Cristo afirmó categóricamente la resurrección y todas estas bendiciones y afirmó los ángeles y demás. Vean cómo Cristo los devuelve al Pentateuco, hermanos. Eso para mí es maravilloso lo que hace Jesús. No cita Isaías, no cita Jeremías, Él se va al Pentateuco. Dice, ¿no habéis leído? Esa es una forma terrible de humillar el orgullo de los hombres altivos. Se supone que a eso se dedican estos hombres, a leer las Escrituras. Y dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob.
Y luego dice el verso 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Jesús cita el mismo libro de Moisés. Dios en la zarza da evidencia de la resurrección, pero aquí es donde viene la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios en la zarza da evidencia de la resurrección? Bueno, Dios se presenta como Dios de una persona individualmente, de Abraham. Pero no solamente de Abraham, sino también de Isaac. Y no solamente de Isaac, sino también de Jacob. De tal manera que esto lo podemos trasladar a muchos. Es el Dios de Rolando, es el Dios de Moisés. Y no sé si hay algún Pedro, un José, o un Alberto, un Gilberto, lo que sea. O amada hermana Claudia, o Laura, o como te llames. O María. Es el Dios de, el Dios de. Porque estos hombres, para el tiempo en que Moisés había recibido de Dios la revelación, estos hombres ya habían muerto. ¿Y por qué se asegura que hay una resurrección? Porque Dios no puede sostener una relación pactual con alguien que está muerto. ¿Qué relación se puede sostener con alguien que está muerto? Ninguna. Pero Dios con su evangelio puede seguir siendo nuestro Dios aún después de la muerte. Eso afirma la resurrección. Y es por eso, hermanos, que siempre que, ya sea que hablemos en la iglesia, que hablemos en un sepelio, que hablemos en una plaza, que prediquemos el evangelio, tratamos de llevar a las personas a una relación con Cristo. Porque sin Cristo nada podéis hacer. Fuera de Cristo no somos nada. Somos reducidos prácticamente a solo un montón de masa y a un ente en el mundo que nada más ocupa espacio y pérdida de tiempo. Pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, tenemos todo lo que verdaderamente podríamos soñar en el buen sentido. Porque Cristo y su evangelio nos llama a una vida indestructible. Hermanos, el cristiano tiene esperanza aún en la muerte. Ahorita yo dije algo que puede sonar muy feo, ¿no? Porque te dije de ti y lo digo de mí. Estamos muriendo, amados hermanos. No se puede detener el tiempo. El vigor se te irá acabando poco a poco hasta que quede casi nada antes de morir. Pero el cristiano tiene esperanza de vida eterna. Y aunque este cuerpo vaya a la sepultura, en Cristo tenemos ese llamado a una vida indestructible. Ahora, si tú eres cristiano, ¿no te debe afectar esto en tu forma de vida? ¿No nos debe hacer considerar qué es lo que hemos hecho de nuestro cristianismo? ¿No tenemos ese sentido de gratitud y decir, Señor, me has dado tanto con la promesa de resurrección, me has dado la salvación en Cristo, como para que yo siga viviendo para mí y no para ti? La esperanza de resurrección en Cristo no es un simple volver a la vida, sino el volver de la muerte a una vida indestructible que ciertamente, hermanos, ciertamente solo los cristianos tienen. Solo las personas que han nacido de nuevo tienen esa esperanza. El Dios que resucita a los muertos nos acompañará no solo en la muerte, sino después de ella también. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que han muerto. Aún tendrá pacto con nosotros en Jesucristo. Y hoy hemos celebrado, hoy decimos, el Señor resucitó. Y sabemos que nuestra resurrección es verdad porque la de Él fue verdad.
Nadie la puede negar. El mundo la intentará negar, pero no puede. Ha habido muchos hombres en la historia. Dicen, no hombre, voy a investigar y haré que se enteren los cristianos del engaño en el que han vivido. Y pobrecitos van, se meten y no saben a dónde se metieron y terminan siendo cristianos. Porque el poder de Dios doblega los corazones duros e incrédulos. ¿Y tú? ¿Tienes esperanza de resurrección? Si no la tienes, ve a Jesucristo. Y si la tienes, vive conforme a esa esperanza. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te alabamos y te exaltamos porque enviaste a tu Espíritu a levantar a nuestro Salvador de entre los muertos. Y nuestra vida, Señor, toda nuestra esperanza está puesta en Él, toda nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Fortalece, por favor, Señor, nuestra fe. Fortalece a tu iglesia local, que podamos ser vigorizados, Señor, con el poder de tu Espíritu y proclamar las verdades de tu Evangelio. Que seamos santificados, purificados al meditar y tener en nuestros corazones esta esperanza. Señor, te damos gracias por nuestro Salvador, que enfrentó a estos hombres mentirosos y falsos y habló de esta esperanza que Él nos ha dado a través de la predicación de los apóstoles. Gracias, Señor, por los evangelios, gracias por las cartas de los apóstoles, por todos tus escritos, Señor, que nos dejaste para revelar tu voluntad a tu iglesia. Te adoramos por la perfección que tú tienes, Señor, al revelarte a nosotros, y queremos seguir abrigando esta esperanza. Gracias por habernos llamado a esa vida que aún con nuestras limitaciones y nuestros defectos, Señor, para entender el alcance, Señor, tú has sido tan bondadoso que tú no las concedes, Señor. Tú no la concedes por gracia solamente, a través de la fe. Gracias, Padre. Quebranta los corazones rebeldes y fortalece el corazón de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.